Muchas gracias, Rosa. Buenos días a todos y a todas. Espero que se me oiga bien. Como ha dicho Rosa, soy Teresa, soy periodista especializada en salud. Ah, y es un placer estar en este increíble congreso en 3D. Muchas gracias a la organización por invitarme. La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha cambiado nuestras vidas para siempre. A pesar de la grave crisis sanitaria, económica y social que ha provocado, este virus nos ha llevado también a algunos cambios positivos que creo que debemos aprovechar. Y muchos de estos cambios están directamente propiciados por la tecnología. Una tecnología de la que ya disponíamos, pero que no usábamos con su máximo potencial. Hábitos como la telemedicina o el teletrabajo, que se usaban de forma minoritaria, han pasado a ser fundamentales en nuestro día a día. Si no hubiera sido por el virus, no hubiéramos avanzado tanto en tan poco tiempo. Hace poco participé en un webinar con los CEOs de los hospitales más avanzados digitalmente en España y reconocieron que en pocas semanas consiguieron implantar canales de telemedicina y de teletrabajo en sus centros, donde trabajan miles de profesionales. Un hecho que hubiese sido inimaginable en otro momento. La pregunta que hoy lanzamos en esta mesa es, ¿qué nos aporta la tecnología en el nuevo escenario de convivencia con el coronavirus? ¿Y cómo podemos aprovecharla aún más? Estas y otras cuestiones las abordarán los magníficos ponentes de esta mesa y los invitados de la fila cero, que se incorporarán también al debate. Os presento a los 4 ponentes de hoy. Manuel Armayones, investigador en el Behavioral Design Lab del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya. Begoña Zendoya, abogada especializada en Derecho TIC, Propiedad Intelectual, Privacidad y Protección de Datos y abogada asociada en MIFLA TIC Law. Cristian Ochoa, especialista en Psicología Clínica, experto en Psico-Oncología del Institut Català d'Oncologia. Y Andreu Beà, ingeniero electrónico especialista en transformación digital y fundador de la comunidad IP y de COVID Barrios, de la que nos hablará hoy. Manuel, ¿estás a punto? Vale, pues the floor is yours. Adelante. No sé si se puede ver la presentación, no sé si veis alguna cosita. Un momento, que la van a cargar. Estupendo. Cargando, Manuel. Muy bien, muy bien. Se me oye, ¿no? Sí. Perfecto. Ponte otra vez en el atril que te has salido. Ah, perdón, sí. Listos. Estupendo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a toda la organización, a NatOpG, a Women 360, a Rosa Cuscó por convencerme para participar en esto tan apasionante, tan innovador y tan divertido. Yo os voy a hablar un poquito, soy Manuel Armayones, soy doctor en psicología, en mi ámbito no es tanto la tecnología como las ciencias del comportamiento, pero sí que es cierto que desde hace ya unos años, desde la Oberta de Cataluña, venimos trabajando intensamente en esta encrucijada entre las ciencias del comportamiento, la salud y la tecnología. Me gustaría hablaros de algo que para mí es muy interesante y últimamente nos está haciendo pensar mucho y, cómo no, aprovechando esta pandemia de COVID, pues aún más. Pero es algo que ya sabíamos y lo que ya sabíamos es que para mantener la buena salud, a nivel de la población, esto es algo que se dijo en la 9ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud que se llevó a cabo en Shanghai en el 2016, hay 12 consejos que la OMS nos da para sanos. Pues tener una buena higiene, os suena, ahora en estos tiempos es muy apropiado, no conducir a velocidad excesiva, abrocharse el cinturón, mantener prácticas sexuales seguras, meterse a revisiones médicas, vacunarse, no consumir tabaco, etcétera, etcétera, evitar el consumo de alcohol, gestionar el estrés. ¿Qué tienen en común este tipo de consejos que la Organización Mundial de la Salud dio en esta 9ª conferencia, después de un trabajo ingente entre muchísimos expertos? Pues que si os fijáis, son comportamientos. Se trata de modificar estilos de vida, se trata de modificar aquellas cosas que hacemos. Bien, esta señora, esta doctora,
la doctora Birx, Susan Birx, si no me equivoco, es su nombre de pila, es una de las mayores expertas del mundo en su ámbito, en inmunología, está asesorando, como estáis viendo, a la Casa Blanca en esta rueda de prensa y se ve en esta otra diapositiva, la que puso esa cara de póker. ¿Qué clase esta doctora? Esa cara de póker mientras su señor presidente decía algo así como que había que tomar lejía o que era bueno tomar lejía para protegerse del coronavirus, y lo cual provocó a su vez pues casos de personas que tuvieron que le hicieron caso, vamos. Esta mujer dice algo que es realmente interesante. Ella dice que la única posibilidad, la única herramienta, la única técnica que en estos momentos, y hasta que los investigadores, como la doctora que hemos oído antes y otros que están en este estrado, pues encuentren vacunas, tratamientos, etcétera, pues solo tenemos comportamiento. Dice, esto no se trata de nada más que de comportamiento en estos momentos. Bien, ¿qué nos suele pasar a los humanos? Que somos bastante vaguitos, que todos sabemos lo que tenemos que hacer para estar sanos, comer bien, dormir 8 horitas, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya no hace falta ni que nos expliquen los médicos y los expertos, porque las leemos en la peluquería cuando nos vamos a arreglar el pelo. Son consejos que todo el mundo conoce, pero el problema es que del dicho al hecho hay un trecho. Y si fuera tan fácil, si fuera tan fácil hacer como decir, pues como alguien dijo, la mayoría de las pequeñas ermitas serían catedrales, y no es así, ¿verdad? Todos sabemos que de la teoría, de lo que sabemos, a la práctica, hay un trecho. Aquí es donde nosotros nos movemos. Los psicólogos que nos dedicamos al diseño del comportamiento, también a veces llamado en el ámbito de la tecnología el diseño persuasivo, nos dedicamos a trabajar en este espacio. Los psicólogos desde hace ya muchos años, esto no es nada nuevo, utilizamos más de 80 teorías, 80 modelos teóricos. Eso está en una revisión sistemática, en la que explicamos cómo cambiamos las personas. Teoría de acción razonada, acción planificada, modelo transteórico. Podemos estar un buen rato, pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo que hacemos es predecir mucho mejor la intención de cambio que el cambio real, que ese comportamiento real. Y más cuando nos metemos en temas como el estilo de vida, en el cual pues estamos viendo aquí que cuando hay un medicamento y una cirugía, todos vamos ahí porque somos vaguitos y nos gustan las soluciones más o menos fáciles, saber qué pastilla me tomo para estar un poquito mejor, pero cambiar un estilo de vida es algo mucho más duro. De tal manera que aquí nos encontramos que el único medicamento, entre comillas, es la combinación, es esta, no es la dexometri, no sé qué, no, es distancia. Es la distancia, la mascarilla, el lavado, y NT es la pequeña broma de no tocarse la cara, que es algo que nos estamos olvidando. Y lanzo una pregunta. ¿No nos puede estar pasando que muchas gentes estén relajándose un poquito con temas como lavarse la cara? No me refiero a la crítica de los chavales jóvenes que salen sin mascarilla, no, me refiero a nosotros mismos. Hagámonos ese pequeño análisis. Bien, continuemos muy rápido. Nosotros siempre decimos, los psicólogos que trabajamos en behavior design, en ámbitos más grandes, sí que trabajamos con tecnólogos, con expertos en user experience, con diseñadores, etcétera, es que al igual que pasa en medicina, para hacer una analogía, el diseño del comportamiento de una aplicación es su principio activo. Es decir, cuando tú preguntas a alguien, oye, ¿cuál es el mejor medicamento? El mejor medicamento de los que nos receta el médico y nos llevamos una caja de la farmacia a casa, pues alguien puede decir, bueno, pues el que tiene más evidencia, el que ha pasado por todas las fases, obviamente, si está en farmacias que ha pasado por todos los controles sanitarios. Yo diría sí, pero añade también que el mejor medicamento es aquel que te tomas. Y tomarse el medicamento es un comportamiento y, por tanto, se puede influir sobre él. Nosotros siempre partimos desde el punto de vista en el diseño persuasivo, en el behavior design, partimos siempre de la base de que siempre actuamos con y para la persona. Es decir, el primer principio es ayudar a que la gente haga lo que quiera hacer. Yo, si voy al médico y me receta algo, se supone que quiero tomarme ese medicamento, y si no, tengo que hablarlo, y que tenemos además que hacer que la persona se sienta bien.
Que eso es un poco lo que hemos hecho los psicólogos siempre. Si alguien viene a nosotros y nos dice quiero dejar de fumar, o quiero perder peso, o quiero recuperarme mejor de una separación, pues entonces en ese momento nosotros le diremos, bien, vamos a utilizar una serie de técnicas para conseguir, ayudarte a ti a conseguir aquello que tú quieres conseguir, no lo que obviamente puede querer el psicólogo. Muy rapidito, porque tenemos poco tiempo, deciros que hay bastantes centros de investigación en Behavior Design. Tenemos unos amigos en Holanda con los que colaboramos, tenemos otros colegas en Australia con los que también colaboramos, está el Center for Persuasive Technology de Orlando y hay uno especialmente, el de la Universidad de Stanford, con quien además nos hemos formado y tenemos una relación muy estrecha y muy cordial que hacen cosas realmente interesantes. No vamos a entrar básicamente en qué tipo de herramientas, pero decir que siempre cuando queremos cambiar un comportamiento nos tenemos que hacer una serie de preguntas. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos que pase? ¿Quién queremos que lo haga? ¿Cómo queremos que lo haga? ¿Cuándo queremos que lo haga? ¿Y cómo queremos que lo haga? Sí, en este sentido parecemos periodistas, pero esto es muy importante para poder identificar muy bien aquello que queremos cambiar y diseñar para que eso pase. Bien, el modelo se basa básicamente en una idea muy simple, muy simple. Una de las grandezas del profesor B.J. Fogg de la Universidad de Stanford, psicólogo de allí, es que ha conseguido resumir de una manera brillante algo que es bastante complejo, que es saber cómo cambia el comportamiento humano. Y él dice que un comportamiento ocurre cuando a la misma vez tenemos la motivación adecuada para hacerlo, tenemos la ability, la capacidad adecuada para hacerlo y tenemos una señal para hacerlo. Por ejemplo, la motivación adecuada es que a mí me gusta estar en contacto, yo ping, ahora después de esta ponencia recibo un ping, una señal en mi móvil que me dice que alguien me ha escrito un WhatsApp y es muy fácil hacer con un solo dedo, entro en WhatsApp y lo veo. Y por tanto esa señal sería el prompt, mi motivación es alta porque estoy esperando recibir mensajes o porque precisamente lo tengo instalado para mantenerme comunicado y la capacidad de respuesta es muy fácil. Él establece una línea que va desde en ability, desde muy fácil de hacer hasta muy difícil de hacer. Y en la motivación desde muy baja motivación hasta alta motivación. Y luego establece una línea de acción, action line. Lo que nos dice es, cuando tú envías una señal, vuelvo a referirme a la señal que nos puede lanzar Twitter de que ping, alguien te ha citado. Sí, es muy difícil para ti hacerlo. Si queda por encima si queda por debajo de esta línea de acción, si es muy hard to do para hacerlo y tengo muy poca motivación para hacerlo, por ejemplo, no me importa lo que digan de mí y además para entrar en Twitter, si yo tuviera que meter cada vez mi usuario y mi contraseña, posiblemente ninguno de nosotros lo estaríamos utilizando, seguramente por mucha señal que me llegue no iré a mirarlo. Ahora bien, ¿qué tiende la industria? Pues tiende a diseñar herramientas y estrategias que nos hagan muy fácil ir pasando. El modelo de B.J. Fogg, este modelo tan sencillo, nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para, no explicar estas técnicas porque no tenemos tiempo, pero quiero decir que es todo un conjunto de modelos y de modelos teóricos, de modelos, de ideas y de técnicas concretas que nos sirven para diseñar un comportamiento, diseñar una aplicación, diseñar una intervención en salud pública para conseguir identificar e influir desde, obviamente, con consentimiento informado, con comités de éticas, poder influir en el comportamiento. ¿Qué más quisiéramos que poder influir en más personas, que se lavasen más las manos, que se pusieran más las mascarillas, ¿verdad? Bueno, pues eso se está haciendo y se han publicado algunos papers que comentaremos. Hablando un poquito de los hábitos son algo apasionante, los hábitos son automatismos, es algo que realizamos, nos levantamos por la mañana, nos ponemos la zapatilla, no pensamos en poner la zapatilla, nuestros pies se van solo allá, luego nos dirigen hacia el cuarto de baño y vamos realizando una serie de comportamientos automáticos. William James, un psicólogo, decía que entre el 40 y el 60% de lo que hacemos son hábitos, son automatismos que nos permiten liberar, si habláramos en términos informáticos, sería liberar memoria para poder dedicarnos a cosas más importantes. Un hábito es aquello que por definición, según el modelo de B.J. Fogg, es algo que es muy fácil de hacer, está cuanto más a la derecha mejor. Si queréis que pase algo en vuestro diseño, en vuestras intervenciones, hacedlo fácil. No tengáis miedo de parecer simples. Cuanto más simples, más fáciles. Tanto es así que por eso precisamente estamos enganchadísimos a Netflix, Instagram lo desarrolló un alumno de B.J. Fogg, y a WhatsApp y a otro tipo de aplicaciones que tienen
algo muy interesante, nos dan una motivación y cuanto más lo utilizamos, más motivación sentimos, por eso va. Y cada vez que lo utilizamos es un poco más fácil que el anterior, ¿eh? Por tanto, lo hemos interiorizado, lo hemos metido en nuestra vida a extremos que ahora, bueno, a veces nos parecen hasta preocupantes, ¿no? Y la gente pues va al psicólogo. Él quiere un libro que yo recomiendo, porque obviamente no puedo explicar mucho más del modelo, es el libro Tiny Habits, que ya es un libro que es bestseller en el New York Times y que dice algo muy fácil que los psicólogos también hace tiempo que venimos haciendo. Si tú quieres, son cadenas de comportamiento, después de hacer algo, por ejemplo, después de entrar en casa, entonces me lavaré las manos o entonces tendré gel hidroalcohólico. Estoy esperando que algún empresario avispado pues empiece a sacar ya, alguna empresaria nos presente algún tipo de espacio donde se pueda meter el botecito de gel hidroalcohólico y nos lo encontremos al abrir la puerta de casa. Este tipo de cosas aparentemente irrelevantes tienen mucha importancia. Algo que es importantísimo después y que él dice es hacer esa pequeña celebración. Decir, bien, lo hice, me lo apunto, estupendo por mí. ¡Wow! Eso es algo que lo hacemos muy poco los latinos. Además, en el curso que hicimos llegamos a hablar, ¿no? Éramos 2 psicólogos y el resto era gente de empresa y algunos médicos y decían, sobre todo las mujeres tienen muchas dificultades en celebrarse, en decir, bien, lo hice. Bien, pues este tipo de cosas, que es la pequeña descarga que sentimos de neurotransmisores, esa pequeña descarga de adrenalina justo después de ver un mensaje en el que se nos cita, ese pequeño gustito que nos da, esa pequeña descarga, es lo que él dice que debemos hacer cuando queramos abrir un hábito. De esto se pueden montar cursos apasionantes. Más cosas, más técnicas que utilizamos, ya muy rápido. Utilizamos un modelo que estaba avalado por cientos de artículos, revisiones sistemáticas. Es un modelo del University College of London de la doctora, de la profesora de psicología Susan Michie, y que básicamente nos habla de las fuentes del comportamiento y ella, tomando una parte también del trabajo de Fogg, dice, si tú quieres que algo ocurra, tienes que tener la capacidad de la gente de hacerlo, asegurarte de que lo pueden hacer. Entonces, si no lo pueden hacer, tenemos muchas estrategias. Podemos hacerse más fácil la tarea, simplificar la tarea o formar a la persona. Esto que nos parece tan obvio a veces no se tiene en cuenta. Ahora mismo estamos analizando, junto con otros psicólogos de la UOC, estamos analizando algunas campañas del Ministerio para intentar analizar las campañas que se han desarrollado en cuanto a conductas de protección, siempre comportamiento, en relación a COVID, el uso de la mascarilla, el de la distancia social. Entonces, nosotros analizamos desde esta perspectiva, tanto las fuentes del comportamiento, la capacidad de hacer algo, la motivación para hacerlo, como estrategias distintas que podemos utilizar para que el comportamiento ocurra, desde educar hasta restringir, hasta entrenar, hasta poner modelos, hasta hacer coerción, porque nos hemos mantenido en casa muy motivados, pero también porque si salíamos nos pillaba la policía, y después todo eso se puede transformar en políticas públicas. Estos modelos nos sirven, por tanto para generar nuevas campañas, como para analizar campañas en marcha. Y más que un modelo, es un framework, es un gran ámbito que nos permite poner orden y pensar. Se está trabajando intensamente en ontologías, en el ámbito también de los comportamientos, porque los psicólogos tenemos la mala costumbre de que a la misma cosa le llamamos de diferente manera en distintos modelos teóricos. Y cuando algunos expertos se ponen a analizarlo, dices, ostras, pues es básicamente lo mismo. Es decir, estamos también, la disciplina, trabajando, y esto nos viene mucho del trabajo con los tecnólogos, acostumbrándonos a trabajar con otro tipo de coordenadas que hasta ahora no teníamos demasiado presentes. Un ámbito que también, con esto voy acabando ya, apasionante, el ámbito de la persuasión tecnológica, y un ámbito en el que nos encanta trabajar, que es el de la captology. Cómo tenemos que diseñar, por ejemplo, una aplicación para mantener a las personas utilizándola. No me estoy refiriendo a Instagram, a Facebook, Twitter, todas estas os aseguro que ya lo hacen, y por eso hay miles de personas, millones de personas en todo el mundo. No es casual, eso solo es diseño del comportamiento. Ese punto de contacto entre la computación y la persuasión, la capacidad de influir sobre las emociones, sobre las motivaciones de alguien para que cambie, para que haga aquello que queramos hacer. Hemos trabajado en proyectos, por ejemplo, pues para mantener a las personas, entre comillas, enganchadas a una aplicación para que pudieran preparar una cirugía antes, dejar de fumar y de beber antes de una cirugía. Algo que la evidencia científica dice que es muy importante. Bueno, pues con el consentimiento de esa persona hemos diseñado
contribuido a diseñar, hemos puesto la capa de Behavior Design para ayudar a diseñar la aplicación. Seguimos un poquito más, que ya vamos acabando. Esto es una evidencia de que el rol de la ciencia del comportamiento, el rol de la psicología en salud pública ya se conocía, ya se trabajaba, obviamente, pero este tipo de pandemias, este tipo de situaciones, pero esto, la dieta, el ejercicio, incluso el cambio climático, nuestro comportamiento de reciclar y de cómo consumimos, puede ser abordado desde la ciencia del comportamiento, desde la psicología y otras disciplinas afines para conseguir dar una respuesta como mínimo complementaria y en estos momentos prácticamente única hasta que tengamos medicamentos y tratamientos y vacunas y demás. Pensad que el tema de la cuarentena, pues obviamente ya se aplicaba en la Edad Media, pero porque funciona y es algo que está absolutamente relacionado con el comportamiento. Algunos retos que tenemos en diseño por delante, pues tenemos básicamente dos ejemplos de cosas sobre las que vamos a intentar reflexionar y trabajar. Uno va a ser el tema de las aplicaciones de rastreo. Tenemos mucho miedo de que hay muchos elementos que habrá que poner en juego para persuadir para que las personas, primero, nos descarguemos la aplicación, primero sepamos cuál es, nos la descarguemos, nos registremos, la utilicemos, notifiquemos o seamos notificados, es decir, hagamos caso, porque al final no te pueden poner un guardia civil que te venga a buscar a tu casa. Esos son distintos pasos y mucha gente se va a quedar en el camino, en el funnel, en esa especie de embudo por el que todos deberemos ir pasando. Eso es un reto de diseño apasionante. Y otro reto de diseño que ya se está empezando a mover va a ser el tema de los antivacunas en relación a cómo se va a utilizar en cuanto aparezca la vacuna de COVID-19. Ya empiezan a haber muchas movidas en relación al tema antivacunas. Puede haber mucha población que decida no vacunarse y por una cuestión de inseguridad, por una cuestión, pero va a haber un gran movimiento. Vamos a tener que contribuir a diseñar campañas. El Behavioral Insight Team del Reino Unido, que trabaja para el Cabinet Office, ya viene desarrollando campañas sobre el lavado de manos, mascarillas, etcétera. También va a haber que desarrollarlas para identificar, neutralizar estos miedos, estas dificultades. No vaya a ser que ahora tengamos una vacuna y haya miles, por no decir millones de personas que por motivos que poco tienen que ver con la objetividad y con lo racional, porque somos muchísimo más irracionales de lo que pensamos, esa es la base de todo esto, y lo que le dio a un psicólogo Kahneman el premio Nobel de Economía, hablando de las teorías de la irracionalidad y por qué tomamos decisiones tan poco racionales los seres humanos, básicamente porque tenemos mucha prisa y no podemos pararnos demasiado en lo racional y ¡pam!, aparecen los sesgos cognitivos. Pues vamos a tener que trabajar duro en este ámbito, pero realmente es apasionante y siempre de la mano de los profesionales sanitarios y de la mano de los y las profesionales del ámbito de la tecnología, que cada vez, como se decía antes, son más y mejor formadas. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a vuestra entera disposición. Simplemente dejadme que acabe con esto. Son retos difíciles a los que nos enfrentamos y bueno, como decía esa persona que nos marcó a muchos, la infancia está bien perder contra el oponente, pero jamás contra el miedo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Manuel, por esta interesante conferencia, por estos lanzas para poder debatir luego y reflexionar. Ahora damos paso a nuestra ponente, que es Begoña Cendolla, especialista en Derecho TIC, Propiedad Intelectual y Protección de Datos. Begoña, adelante. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Manuel. Has dado por tu pequeña conferencia, ha sido súper interesante. Antes de empezar, sí que me gustaría confirmar que me estáis oyendo todos, porque si no vamos mal. También me gustaría... perfecto, vale. Sí que me gustaría aprovechar esta ocasión para darle las gracias a Rosa Cuscó por darme la oportunidad de participar en esta edición del Congreso y también me gustaría aprovechar que tengo aquí el micro para darle mi más sincera enhorabuena, tanto a ella como a todo el equipo, porque sacar adelante esta edición con todas estas circunstancias que no han sido ni pocas ni menores, pues es todo un mérito. Entonces creo que es un éxito que estemos aquí todos hoy y simplemente quería darle mi más sincera enhorabuena.
Dicho esto, bueno, ya me ha presentado Teresa, yo soy Begoña Cendolla Iriondo, soy abogada, trabajo en Niflet Law, es una boutique legal en la que estamos especializados en privacidad y protección de datos, propiedad intelectual, nuevas tecnologías, negocios online. Y entonces, como soy la única abogada de la mesa, voy a aprovechar estos 15 minutos para hablar de dos escenarios muy diferentes de cómo se ha gestionado la epidemia o la pandemia del COVID-19 y ver qué distintos impactos ha tenido en privacidad y protección de datos. Sobre todo para sacar temas que después en la mesa y en la ronda de preguntas para el debate pues nos pueden resultar de interés. El primer modelo de referencia del que voy a hablar es, como primer caso, el de Corea del Sur. ¿Vale? He elegido este país no solo porque es uno de los países que se ponen como modelo o ejemplo a seguir en cuanto a la gestión de la pandemia, sino porque ha seguido una estrategia muy interesante, obviamente no solo desde la perspectiva sanitaria, sino también desde la perspectiva de datos personales y privacidad. Para hacer, sin entrar en mucho detalle, porque tampoco tengo mucho tiempo y supongo que habrá gente que ya ha seguido el tema, en cuanto Corea del Sur confirmó su primer caso de persona contagiada de COVID-19, lo que decidió es optar por una estrategia basada en la rápida detección de los positivos y de su aislamiento, ¿vale? Algo así como cortar la mecha de la dinamita o de la pólvora cuanto antes mejor. Entonces, para ello, entre otras muchas acciones, apostó mucho por la tecnología y entonces hizo una gran inversión económica y realizó un gran despliegue de logística y de material para la detección de los casos positivos, hizo testeos masivos, hubo un uso muy intensivo de distintas aplicaciones, además de la nacional, de trazabilidad de contactos estrechos, y la cuarentena fue obligatoria únicamente para las personas que dieron por resultado positivo para COVID-19. Además, se habló del que ya se ha comentado aquí anteriormente, se hizo un seguimiento telemático de la evolución de los enfermos y también se instauraron medidas de distanciamiento social y cierre de locales. Esta estrategia pues dio como resultados muy buenos resultados. Llegaron en un mes a reducir de 800 a 100 los nuevos contagios diarios y, como podéis ver, las tasas de tanto de casos confirmados como de muertes pues se alejan muchísimo de las tasas que, por desgracia, tenemos en España. Todo un éxito, ¿no? Para los coreanos. Yo pongo esta foto no solo porque supongo que muchos coreanos habrán celebrado así el éxito de su estrategia, sino porque evidencia también uno de los segundos pilares del éxito de su estrategia. Hemos hablado antes de que esta estrategia ante la pandemia del COVID se basaba de una forma intensiva y extensiva en la tecnología, pero también se basaba en algo que se ve en esta fotografía, que es la vocación de servicio o la voluntariedad. Si os fijáis, nadie se está sirviendo a sí mismo, sino que uno de ellos sirve a los demás. Cuando uno va a Corea y se reúne con sus amigos o con su familia para comer o para cenar, uno nunca se sirve a sí mismo, siempre se sirve a los demás. Y como la convención social aplica a todos, o la norma de educación es para todos la misma, son los demás los que siempre me van a servir a mí. En España lo hacemos diferente, servimos a los demás, pero luego uno siempre se sirve a sí mismo. En coreano. Y eso es un indicativo de cómo es la sociedad coreana. La voluntariedad, todas las medidas, el bajarse las aplicaciones, el decidir compartir la información, el acudir a los puestos de testeo, absolutamente todas estas medidas fueron voluntarias. Y esa fue una gran parte del éxito sobre la que se basó esta estrategia, porque en Corea no hubo medidas de confinamiento ni de restricción de movilidad. Y sin embargo, estos buenos resultados y esta estrategia ampliamente apoyada en la tecnología y en la voluntariedad no estuvo exenta de problemas en la privacidad. En concreto, hubo una revelación de información sensible que dio lugar a situaciones de discriminación. Como podéis ver,
Ah, perdón, que no se me oía, ¿no? Vale, estaba diciendo que Corea del Sur está entre las 5 primeras economías de Asia, dependiendo del ranking, pues a veces es el tercero o es el cuarto, pero es uno de los países miembros de la OCDE con menor aceptación de los colectivos LGTBI y con menor reconocimiento de sus derechos. De hecho, la persona que veis aquí a la izquierda es Moon Jae, es el actual presidente de Corea del Sur. En las elecciones de 2007, ganado, como resultado de haberlas ganado, es ahora presidente, hizo campaña abiertamente en contra del matrimonio homosexual. Y entonces diréis, bueno, pues muy bien, pues estupendo, pero entonces, ¿por qué nos estás contando esto? Bueno, pues os estoy contando esto porque el pasado mes de mayo las autoridades sanitarias de Corea detectaron un nuevo brote del COVID-19. Este nuevo brote se ubicó su foco en varios clubes de ambiente de la capital, de Seúl. Entonces, con el fin de controlar este nuevo brote, las autoridades sanitarias, hicieron público este nuevo brote y dieron muchísima información al respecto. Y convocaron a más de 5.500 posibles contagiados para que, por favor, pasaran voluntariamente por los puestos de testeo para confirmar si estaban o no infectados y poder así hacer un control de la pandemia en virtud de esta estrategia de la que hemos hablado antes. Como ya he dicho, la comunidad LGTBI no está bien vista en Corea del Sur y de hecho hay muchísima gente en Corea del Sur que no habla y que no ha hecho pública o no hace pública su orientación sexual por miedo a represalias o a la discriminación. La revelación de esta información puso en la picota, por decirlo de alguna manera, a muchísima gente y esto tuvo dos problemas, tuvo dos malos resultados. Uno desde la perspectiva sanitaria, que de las 5.500 posibles personas infectadas apenas fueron 2.500 voluntariamente a hacerse los test, con lo cual la estrategia no cumplió su objetivo. Y otro de carácter social, en el que se levantó una importante ola de homofobia que tuvo que ser aplacada por las autoridades públicas y llamar un poco a la calma, porque se estaba culpando a la comunidad LGTBI del auge o de este nuevo brote. Y sin embargo, a pesar de los problemas que sabemos que puede entrañar la tecnología, Corea del Sur sigue confiando en ella, en su plan a futuro, ¿vale? Este es el ministro de Sanidad de Corea del Sur, el cual ha manifestado que para ellos la guerra contra la pandemia puede ser un tira y afloja que dure no solo meses, sino también años. Entonces, este nuevo plan que están ya diseñando en Corea del Sur para hacer frente a posibles nuevos brotes y nuevas olas, entre otros, incluye una Smart City, un plan de Smart City para todo Corea del Sur, basado en inteligencia artificial, cuya base de datos contenga información a tiempo real de datos de salud de los pacientes, de su actividad económica, imágenes de cámaras de videovigilancia, contactos estrechos, información de sus ubicaciones y de su tiempo de estancia. Es un plan realmente muy ambicioso y en este plan están involucrados no solo el Centro Nacional para el Control y Prevención de Enfermedades, sino Policía Nacional, empresas de telecomunicaciones, entidades de crédito. Hay muchísimas empresas metidas aquí, hay un gran volumen de información, hay una gran capacidad incisiva en la privacidad de las personas y aunque la finalidad obviamente es positiva y es beneficiosa para el conjunto de la sociedad porque es el control de la pandemia, pues ya hay organizaciones que han puesto el foco en los posibles riesgos que puede tener una aplicación de este tipo. Bueno, una estrategia de este tipo, ¿no? Que nos recuerda más que nada al Gran Hermano o al 1984 de Orson Welles. Entonces, el plan de Corea, como veis, es muy ambicioso, tiene un gran uso muy intensivo de la tecnología, pero en España no sé yo si estamos exactamente así. ¿Cómo estamos en España? Bueno, pues en España, por desgracia, por muy distintas razones, yo sé que hay muchísima gente puntera trabajando en equipo, pues después de más de 200.000 casos confirmados y 3 meses de confinamiento, con las fronteras ya abiertas y con los turistas entrando, pues seguimos sin tener a nivel nacional ninguna aplicación pública de rastreo de contagios o trazabilidad de contactos. El tema de la app da para otra mesa, pero bueno,
como éxito nos lo está intentando vender el gobierno, que como pronto nos la podremos descargar en septiembre-octubre. Lo que pasa es que en septiembre-octubre puede que, pues, según las últimas noticias, ya hayamos tenido un segundo brote. Si encima comparamos con que Alemania lleva ya entre 10 y 12 millones de descargas de su propia aplicación, a veces yo no sé si hay alguien más en la sala, pero yo a veces siento que estamos un poco en el avión de aterriza como puedas. Pero bueno, chascarrillos aparte, en estos 3 meses, aunque no seamos Corea y de Corea del Sur y no hayamos tenido una estrategia tan basada en la tecnología, sí que hemos tenido tiempo para enfrentarnos a situaciones que en materia de privacidad y protección de datos pues suponen retos, ¿no? De hecho, la última comunicación que ha hecho la Agencia Española de Protección de Datos es precisamente porque no se le ha dado acceso a esta famosa aplicación que la semana que viene se le realiza el testeo en la isla de La Gomera hasta hace 2 días. Entonces, se está revisando lo que se le llama la privacidad desde el diseño para confirmar que todo es correcto. Pero vamos, desde que locales y comercios que quieren tomar temperatura, empresas que van a hacer test serológicos, PCR y tomas de temperatura a sus empleados, un montón de aplicaciones de carácter no público que han surgido, distintas tecnologías que han surgido para intentar aportar su granito de arena al control de la epidemia. Y como última comunicación que ha hecho la agencia, pues bueno, parece ser que hay empresas que están pidiendo resultados serológicos en los procesos de selección para confirmar que solo son candidatos a cubrir un puesto de trabajo personas que ya han pasado por la enfermedad o, por el otro lado, que hay personas que están incluyendo esa información en su currículum vitae como si fuera una habilidad profesional más, además de hablar inglés o su famoso nivel usuario del paquete Office. Creo que son temas muy interesantes. El riesgo de discriminación que puede llevar a cabo se ha materializado como uno de los más importantes. Incluso el Ministerio de Sanidad publicó una infografía al respecto ya en abril. Y bueno, es cierto que el Reglamento General Europeo de Protección de Datos recoge el control de epidemias como un motivo para realizar tratamientos de datos con motivo de interés público o la protección de los intereses vitales de los ciudadanos, pero esto no significa que automáticamente tenemos carta blanca para hacer cualquier tipo de tratamiento, de cualquier forma, a todo el mundo y nos podemos poner el mundo por montera. De hecho, en nuestro día a día ya empezamos a ver, bueno, pues que tal vez vamos a comer o a cenar con nuestros amigos a un restaurante y nos están pidiendo la identificación de todas las personas con sus números de teléfono por si después se declara un brote, locales en los que necesitamos que nos tomen la temperatura y si damos una temperatura superior a la normal no nos dejan entrar, empleadores que nos están pidiendo que nos realicemos test serológicos y para poder trabajar o no, quién va a realizar estos tratamientos, cuáles son los protocolos a seguir, cómo me aseguro que no se me discrimina en mi puesto de trabajo si doy positivo, qué pasa con las personas que son declarados grupos de riesgo, y no lo han declarado esa circunstancia hasta ahora, ¿no? ¿Qué protocolos ha implementado la empresa para asegurarse que esta información sigue siendo confidencial? Entonces, bueno, creo que son temas todos muy interesantes que los dejo para la mesa de debate, para todas las aportaciones que puedan hacer mis compañeros y nada, simplemente pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Begoña. Muy estimulante tu presentación, que realmente propiciará el debate apasionante que se establece cuando hablamos de privacidad versus seguridad. Ahora damos paso al doctor Cristian Ochoa, especialista en psicología clínica y experto en psico-oncología del Institut Català d'Oncologia, que nos hablará de relaciones terapéuticas en la era digital. Adelante. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación